Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Cristiana del Calvario. Hoy es jueves, jueves de Salmos. Inicié con la lectura del Salmo número 144, versículo número 3 y versículo número 4. Los saluda el pastor Osvaldo Palmer, de aquí de la Iglesia Cristiana del Calvario. Sean todos bienvenidos a este espacio, esta es su casa, donde se predica el Evangelio, donde es un lugar de consuelo, un lugar de paz, un lugar de restauración. El Salmo número 144, versículo número 3 y versículo número 4, estos dos versículos los vamos a meditar el día de hoy. No sin antes hacer una oración, esperando y deseando que Dios bendiga sus vidas, que Dios sea con ustedes. Estamos llegando ya casi a la finalización del año 2022 y podemos decir que hasta el día de hoy, hasta este momento, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Para algunos ha sido un año muy bueno, para otros quizás ha sido un año muy malo, para otros ha sido un año muy inestable, pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y debemos de seguir caminando con esa fe, con esa esperanza de que Él está con nosotros y que seguirá estando con nosotros porque Él es fiel a sus promesas y es fiel a cada uno de nosotros. Antes de iniciar la meditación del Salmo número 144, versículo número 3 y 4, me gustaría hacer una oración. Orar es platicar con Dios, es llevar nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros anhelos a Dios, a Dios Padre, quien es el único que tiene el poder para escuchar las oraciones de nosotros, sus hijos. Oramos, Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito seas. Casi llegamos a la finalización de un año más, el año 2022, casi se va. Y podemos decir que hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros, Señor, nos has guardado y nos has cuidado. Bendícenos y bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos en Cristo, familiares que escuchan tu palabra, que escuchan estas grabaciones, estos videos, Señor. Bendícelos y que sea tu palabra la que nos edifique en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Salmo 144, versículo 3, versículo número 4, lo vuelvo a leer para ustedes, dice de la siguiente manera: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Salmo de David. Este salmo está dividido en dos partes. Es un salmo donde el rey David pide socorro, pero también pide la prosperidad. El jueves pasado analizábamos los primeros dos versículos donde el rey David bendice a Dios y empieza a decir lo que Dios significa para él. Y el rey David empieza diciendo que Dios es su roca, que Dios es su misericordia, que Dios es su castillo, que Dios es su fortaleza, que Dios es su libertador, que Dios es su escudo. Y ahora en el versículo número 3 y versículo número 4, el rey David hace esta pregunta. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Si nos damos cuenta, hasta el día de hoy, hasta este siglo XXI, sigue siendo una pregunta que aún la misma filosofía, la misma ciencia lanza al aire sin llegar a una respuesta, a una conclusión. Hasta el día de hoy la filosofía sigue hipotetizando únicamente si la filosofía viniera realmente al Evangelio, viniera a la Biblia, se daría cuenta que todas las preguntas que ellos pudieran hacerse están en la Biblia, las respuestas están en las Sagradas Escrituras. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Podemos dividir esta pregunta en tres partes. Primero, número uno, ¿qué es el hombre? Posteriormente, ¿qué es el hombre? Posteriormente podemos preguntarnos para que en él, perdón, primero, ¿qué es el hombre? Y posteriormente, Dios piensa en el hombre. Y finalmente, el mismo rey David lo contesta, dice, para que lo estimes, para que tenga estima a Dios. Y bueno, ¿qué es el hombre? Nos preguntamos, ¿qué es el hombre?
Podemos remontarnos hasta el libro del Génesis, hasta el principio de la creación. Y la Biblia nos habla que en el sexto día Dios creó al hombre. El hombre es criatura de Dios. El hombre no viene por parte de una evolución, sino el hombre tuvo un creador, y ese creador se llama Dios. Y la Biblia lo dice en el primer libro del Génesis. En el sexto día Dios creó al hombre. ¿De dónde creó al hombre? Dios creó al hombre del polvo. ¿Y a dónde volverá el hombre? Ciertamente también al mismo polvo. Dios pensó en crear al hombre. Mire, en el libro, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en su primer capítulo, me gustaría darle lectura a un par de versículos. Efesios capítulo número 1, el apóstol San Pablo, teniendo la revelación por parte de Dios, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo número 6, muy importante. ¿Para qué motivo? ¿Por qué motivo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el Salmo número 144 dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Sabemos que según la lectura que acabamos de leer del apóstol Pablo a los Efesios, el hombre fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué fin? Para alabanza y gloria de su nombre, según el puro afecto de su voluntad. Sabemos que Dios es un Dios totalmente soberano. Nuestro Dios es un Dios que aún las hojas de los árboles no se mueven si no es por la misma voluntad de nuestro Dios. A Dios le plació crear al hombre para la gloria y para alabanza de Él mismo, según el puro afecto de su misma voluntad. Y dice el rey David aquí en este salmo, dice: o el hijo de hombre para que lo estimes. Sabemos que conforme el hombre fue creado, después viene la caída del hombre, después viene lo que es el plan de redención por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, tal y como también aquí lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo número 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Una vez que el hombre, tiene esta caída en el huerto, pasa el tiempo, viene Jesucristo, da su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y nos damos cuenta que a través de su sangre, que a través de su muerte, tenemos acceso directo ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, pero también para alcanzar la misericordia de parte de Dios. Y en Él tenemos esa redención por su sangre, en Él tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar, no hay problema que Dios no pueda solucionar, no hay cadena que Dios no pueda romper. Dios es un Dios poderoso, todopoderoso, pero también es un Dios omnipotente, omnisciente, es un Dios soberano también, y sabemos que cuando nosotros sometemos nuestras vidas a la voluntad de Dios, Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es criatura de Dios. Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, con el fin y el puro afecto de su voluntad, para la gloria y alabanza de su nombre. Pero también dice en el versículo número 4 que el hombre es semejante a la vanidad, y sus días son como la sombra que pasa. Me llama mucho la atención este versículo número 4. Dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Para entender mucho mejor el tema de la vanidad, el hijo del rey David, llamado Salomón, en la carta que él escribe, el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés habla perfectamente el rey Salomón acerca de la vanidad. Vanidad de vanidad, dice, todo es vanidad. El hombre dice que es semejante a la vanidad,
pero dice que sus días son como la sombra que pasa. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento también se refiere a la vida diciendo que la vida es como neblina. Por un momento sale y posteriormente esa neblina se desvanece, se vuelve humo. Y así es la vida del hombre. Dicen uno de los salmos, creo que es el Salmo 116, que estimada a Jehová es la muerte de sus santos. La, la vida del hombre, nuestros días están contados y el que lleva la cuenta de nuestros días es únicamente Dios. Dios es el que da la vida, pero también Dios es el que quita la vida. Nosotros quizá muchas veces no nos ponemos, no meditamos en el día de la muerte, no meditamos en el día que tengamos que partir. Aún la misma ciencia tiene muchas dudas acerca de qué pasa después de la muerte, pero la Biblia es muy clara en ello también. La Biblia nos dice que está destinado que el hombre muera una sola vez y posteriormente el juicio. Es decir, que el hombre en el momento en que cierra sus ojos aquí en la tierra, los abre ahí en el cielo. Entonces, nuestros días, dice, son como la sombra que pasa y el tiempo corre muy rápido. Nos damos cuenta cómo en los días, dice la Biblia, que los días se van acortando, los días se van achicando, los días se van haciendo menos. Amados hermanos, estos dos versículos de este Salmo 144, Salmo de David, versículo 3, versículo número 4, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Nos damos cuenta de cuán frágil es el hombre y nos damos cuenta de la plena dependencia que tenemos de Dios. Dios nos creó del polvo, nos creó de la nada, nos creó en el sexto día para la gloria y alabanza de su nombre, pero también Dios ha tenido en nosotros gran estima. Hubo un hombre en los evangelios que se acercó a Jesús diciéndole a Jesús, Jesús, sé propicio a mí, sé propicio. Está este hombre clamando, este hombre rasgando su corazón para que Dios tuviera más que misericordia de él. Amados hermanos, nunca nos olvidemos de cuán finita es nuestra mente, cuán finita es nuestra vida también. Y esto nos debe de ayudar a que día con día pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Cada día en el cual Dios nos dé la oportunidad para vivir, alabémosle con gozo, con alegría y demos gracias al Señor por la vida que Él nos da de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros familiares con bien. Que el Señor les bendiga, sean todos bendecidos. El día domingo los esperamos con brazos abiertos a partir de las 11 de la mañana en esta su casa, Iglesia Cristiana El Calvario. Que tengan una excelente noche, hermanos, y que Dios les bendiga.